creo que un poco el tema de las encuestas de opinión se ha manejado como si se tratara de definir de qué color se va a pintar la casa, ¿no? Cuando es una elección absolutamente superficial, cuando se trata de cosas que pueden ser muy importantes para mucha gente. Entonces, lo que hemos tratado nosotros es de retroceder, un poco ver en el marco de qué se están dando estas opiniones y además en qué consiste el acto de opinar acá y qué es lo que refleja. ¿Refleja una opinión sobre un tema superfluo para la gente o tiene que ver con dimensiones complejas de definición de formas de pensar y de actuar? Tiene que ver con la cultura, en fin. La siguiente, por favor. Ya, perfecto. Entonces, estamos en un momento particular en el mundo. Hay un creciente debate internacional y local sobre derechos sexuales y reproductivos, no solo sobre ese tema, ¿no? Los derechos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, prácticas dañinas como la mutilación genital femenina, la violencia de género, bisexual, la autonomía reproductiva, la campaña Deja de Decidir, por ejemplo, en Perú, en muchos lugares también, en donde hay mutilación genital femenina, o sea, esto que se llama circuncisión femenina, es un tema muy complejo. Entonces, estos temas se están discutiendo según el contexto en todo el mundo. El trabajo sexual voluntario, ¿no? Por un lado, quienes plantean que cualquier tipo de trabajo sexual es forzado, hablan de trata, y quienes más bien plantean que las personas adultas que deciden realizar trabajo sexual tienen el derecho de hacerlo. La autonomía sexual de los menores, ¿no? Que tiene que ver con muchas otras cosas, por un lado las medidas contra la pedofilia y finalmente la diversidad sexual. Como dijo muy bien la señora Arias, desde descriminalizar la diversidad sexual donde está criminalizada hasta avanzar hacia lo que se llama derechos sexuales positivos, donde supuestamente hay una neutralidad legal, pero que en la práctica por la cultura se traduce en una desigualdad clara en el contexto de ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza lo que se llama discriminación positiva o acción afirmativa en muchos lugares, ¿no? Entonces, estamos hablando en toda esta discusión sobre una medida de acción afirmativa en algún sentido. En toda América Latina hay algún tipo de discusión sobre estas uniones, y en Argentina el apoyo creció tras la aprobación del matrimonio igualitario, y eso nos lo va a decir Mario en el video que hemos grabado. Mario es el profesor argentino que ha sido tan gentil que ve durante el fin de semana la presentación y enviarnos un video con sus comentarios, ¿no? Ahora dice que el matrimonio es mucho más aceptado que hace 3 años. Siguiente, por favor. Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que la homosexualidad es una variante de la sexualidad normal, ¿no? Esto es el resultado de un proceso largo. En realidad, la homosexualidad fue definida médicamente, fue un tema de interés de la medicina recién en el siglo XIX, ¿no? Según las investigaciones de Michel Foucault, hacia 1835 aproximadamente. Antes de eso, la homosexualidad no era un tema definido por la medicina o por la ciencia, era un tema manejado como un tema moral, religioso, ¿no? Entonces, y tampoco se definía a personas como tipos de personas homosexuales, digamos, sino que se hablaba de las prácticas. O sea, cualquier persona podía realizar prácticas homosexuales así como lo realizaba heterosexuales, ¿no? Entonces había juicios morales respecto a esto que a lo largo de la historia han variado entre positivos y negativos. En Grecia probablemente había un juicio positivo sobre esto, pero en la Edad Media hubo un juicio negativo. Pero es en el siglo XIX, con los cambios de la modernidad, de la revolución industrial, que se define esto médicamente y la medicina pasa a definir muy claramente una serie de prácticas reproductivas y sexuales como normales o anormales. En el siglo XX esto va cambiando y de hecho, como digo, termina en este proceso en 1990 de desclasificación de la homosexualidad del Manual Internacional de Enfermedades. El Sistema Internacional de Derechos Humanos se ha alineado
en el pleno reconocimiento de los derechos de las poblaciones no heterosexuales, y hay una lucha contra el sistema que lo penaliza. Dentro de las Naciones Unidas ya hay un reconocimiento de las parejas del mismo sexo. También fue una lucha, ¿no? Pero ahora ya sabemos que, por lo menos desde hace 2 años, dentro de las Naciones Unidas se reconocen las parejas del mismo sexo. Los estados. Hay una tendencia mayoritaria en los últimos años a generar una igualdad de derechos, ¿no? Más bien, algunos países están retrocediendo, pero esto se ha dado básicamente Uganda y Nigeria, que han extremado sus medidas negativas. Más bien, donde las hay rígidas y duras, se han mantenido así desde hace mucho tiempo, y básicamente estamos hablando de los países más conservadores digamos, de la región MENA, ¿no? El Medio Oriente y el norte de África. Ahora estos países, sin embargo, en Sudáfrica hay matrimonio homosexual, ¿no? Entonces, en Sudáfrica. Entonces tenemos esa paradoja. En Sudáfrica tenemos como situaciones realmente opuestas. En América Latina, en general, no hay penalización de la homosexualidad. Los últimos países que la penalizaban, algunos en América Central, dejaron de hacerlo hace algunos años, y más bien si hay alguna legislación es positiva, ¿no? Reconocimiento de derechos y reconocimiento de uniones, ¿no? De hecho, es la región fuera de Europa y América del Norte más avanzada en estos temas. La opinión, las iglesias, tenemos que la católica y las evangélicas no tradicionales, la musulmana, tienen una actitud más negativa, pero las iglesias cristianas protestantes tienen una actitud distinta, positiva, ¿no? Es más, creo que han avanzado rápidamente, y por ejemplo en Inglaterra, con la legalización del matrimonio homosexual, la iglesia anglicana tiene que ajustarse a eso. La opinión pública estamos viendo que hay una tendencia secular en el curso del tiempo hacia una evolución favorable al tema, pero que tiene sus dimensiones, y como vamos a ver luego, tiene que ver sobre todo con lo más lejano, lo que menos toca a uno, pero cuando tiene que ver con cosas más cercanas todavía surge lo que podríamos llamar homofobia. Las empresas internacionales, vemos que hay todo un clima igual los medios, digamos, el mundo del cine y la televisión tienen una tendencia cada vez más favorable, ¿no? Y hay una tendencia a boicotear a los medios que restringen. La siguiente, por favor. En el Perú, digamos, en este primer cuarto de siglo, la homosexualidad dejó de ser ilegal del siglo pasado. Los profesionales de salud, lamentablemente, y debo decirlo, yo soy médico de formación, las instituciones formadoras todavía no han asimilado esto, digamos, lo que la OMS ha planteado, no lo han asimilado de manera profunda, y hay muchos profesionales que dicen eso está mal, ¿no? Y siguen manejando casos como, bueno, de acuerdo a su criterio, ¿no? Y enseñando y formando a jóvenes de acuerdo a ese criterio. Pero eso poco a poco va cambiando. La cultura tradicional sigue usando sobre todo representaciones sociales negativas de la homosexualidad, ¿no? Como algo raro, como, digamos, algo que en cualquier caso hay que ocultar, ¿no? Y en los últimos 15 o 20 años la globalización ha permitido la diseminación de imágenes más positivas, lo que mencionábamos en los medios, ¿no? De lo LGTB, y hay una visión más importante de diversidad sexual. ¿Y por qué digo diversidad sexual? Porque es un enfoque más positivo que no plantea homosexualidad, en tanto la homosexualidad ha sido un diagnóstico médico, una enfermedad, estuvo patologizada. Entonces, un marco que sale de esa historia de patologización y plantea las cosas de otra manera es el marco de diversidad sexual. Entonces, es importante que ese marco sea el marco en el cual comiencen a discutirse de estos temas. Hay nuevos movimientos por autonomía ¿no? derechos de las comunidades, y hay un enfoque de derechos en general. Ustedes fueron a la marcha de hace 2 semanas y media, que terminó en la Plaza San Martín por la Unión Civil, pueden haber visto
que fue un grupo tan diferente y diverso de gente que uno sentía que hasta era como el germen de un movimiento de derechos civiles más amplio, donde mayores diversidades se podrían sentir representadas y podrían de alguna manera ser incorporadas. Y tenía que ver con una conciencia que idealmente iba a ir más allá de ese tema específico y tenía que ver con otras desigualdades que hay y que tienen que ser abordadas. Sin embargo, el Estado todavía no ha llegado a ser en el Perú un Estado plenamente laico, ¿no? De pronto lo formal lo es, pero hablando en la práctica todavía hay una influencia de la Iglesia tal vez mayor de la que muchos peruanos creen que debería haber, y todavía no había una política recién, yo diría los recientes pronunciamientos del Ministerio de Justicia y de Defensoría y algunas otras medidas que se han dado en el Ministerio de la Mujer, sobre todo, ya representan un enfoque cada vez más claro de reconocimiento de comunidades diferentes, ¿no? Pero estamos muy a la distancia de lo que ocurre en otros países de la región. Incluso en Chile, de pronto por la tragedia que hubo con estos jóvenes, ya han habido cambios legales más abiertos que los que tenemos acá, ¿no? Brasil, pese a que la Iglesia Evangélica ha impedido muchos cambios de su país, donde también el debate de derechos tiene una historia larga y donde muchas de estas cosas han avanzado. Y finalmente México, donde la historia en relación con esto es también sumamente interesante. En el mismo Estados Unidos hay varias crónicas que relatan cómo, por ejemplo, el presidente Obama fue cambiando su actitud respecto de la posición federal frente al matrimonio, y yo recomiendo que busquen en internet y lean porque es muy interesante ver un poco, tiene que ver además con político, al fin un reflejo de cómo las tendencias en el país pasan de ser minoritarias a mayoritarias a favor. Entonces obviamente ya tiene que ver con otros temas también, pero finalmente los temas del principio y las promesas electorales vuelven a salir. Y finalmente, bueno, el tema de que somos un país tradicionalista, machista, homofóbico, donde los medios lamentablemente persisten en un tratamiento caricaturesco. Y hablar de tratar, digamos, a toda una comunidad sobre la base de caricaturas, como si fuera un chiste, ¿no? Y no permitiendo más bien un contacto con la subjetividad, con el respeto o con el sufrimiento, no permite la generación, digamos, esa simpatía o empatía que permite entender un poco la problemática de todos los grupos. Entonces, si se trata siempre de alguien como una caricatura, ¿no? Alguien como bufones, no es un tratamiento positivo, ¿no? Es un tratamiento profundamente conservador, y eso es algo que tiene que cambiar, así, por favor. Entonces, a partir de ahí, dado que estábamos desarrollando paralelamente una intervención artística, cultural en relación con el machismo, hicimos un estudio que incluyó varios temas de derechos sexuales y reproductivos, e incluimos este, ¿no? De hecho, entre los materiales está lo de machismo, de lo cual ya hemos hablado en algunos medios, pero tiene una correlación muy grande con este tema, y definitivamente la coyuntura nos hizo apurarnos en presentar estos resultados, ¿no? Entonces, nos hemos tratado de preguntar la actitud hacia la diversidad sexual según subgrupos de la población, en qué medida se respeta a la población, si la gente piensa que debe reconocerse derechos de esta población, y en qué medida se apoya y se conoce y se apoya la propuesta de la unión civil, y qué factores influyen en esta área, ¿no? Sí, por favor. Entonces, bueno, es una encuesta que hicimos la primera quincena de marzo, hace casi 2 meses. Entonces, ahora probablemente con todo el movimiento que ha habido, y hay cosas que han cambiado, esperamos que para mejor. 800 hombres y mujeres de Lima de 18 a 70 años, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. Entonces, siguiente. 801 participantes, educación 53% más allá de secundaria,
44% secundaria y estado civil, 37% solteros, 60% casados y convivientes, 91% católicos. Este es un dato interesante, 3% cristianos no católicos. Orientación sexual, casi todos declararon ser heterosexuales y el 59% mencionó conocer a alguien LGBT. En cuanto se viene escuchado hablar de diversidad sexual, ¿no? Con este enfoque que representa un enfoque distinto, en realidad solo un 26%, ¿no? Todavía no hay una familiaridad con este enfoque. Así, ¿consideras que las personas gays y lesbianas sufren de algún grado de discriminación, maltrato, exclusión de parte de la población en general? Vemos que el 70% de la población reconoce que existe mucha y 24% algún grado de discriminación. Y la siguiente. Y en cuanto a las instituciones que menos respetan los derechos, vemos que en realidad ahí está la leyenda de decir mucho respeto, muy poco respeto, y vemos que las instituciones consideradas más negativas en este sentido, y esto lo dice un grupo de población que es mayoritariamente católico, el serenazgo y la Iglesia Católica. Entonces, según las personas que han respondido, las instituciones que muestran menos respeto son el serenazgo y la Iglesia Católica, y de ahí vemos colegios, policía, poder judicial, hospitales, medios de comunicación, empresa privada, paradójicamente, que puede tener que ver con que finalmente estamos hablando de lo comercial, ¿no? Y de la capacidad de gasto de la comunidad. Siguiente. La homosexualidad es una forma de vida que debe ser aceptada por la sociedad. 81% dice que sí, ¿no? Ahí está lo que les mencionaba recién. La siguiente, por favor. Y el papel de nivel educativo, que es un fenómeno que se va a repetir en todo el estudio. Mientras mayor es el nivel educativo, supuestamente mayor es la aceptación, ¿no? La siguiente. A los homosexuales deberían reconocerse los mismos derechos que al resto de la población, ¿no? Aquí vemos que el 80% reconoce la necesidad de leyes que permitan proteger a la población LGBT y sancionar actos de discriminación, ¿no? Y en general en la gráfica de arriba, entre 50 y hay 92% que está de acuerdo o parcialmente de acuerdo con esto. Así es. Ahora, la propuesta de la ley de unión civil, 51% declaró haber escuchado acerca de la propuesta, ¿no? De la que hablamos en ese momento. Sabemos por una encuesta publicada hoy que esto ha subido a 80% en estos 2 meses. Siguiente. Hay una clara relación con el nivel educativo, el conocer la ley. Aquí vimos que entre las personas con educación superior, el 68% la conocían, ¿no? Mientras que no había mayor diferencia entre primaria y secundaria. Bueno, el grupo de primaria es muy pequeño, ¿no? 29-32% la conocían. La siguiente. ¿Estarías de acuerdo con la ley? Bueno, aquí vemos que algo que difiere de lo que varias encuestas han planteado hasta ahora, ¿no?
38% estaba de acuerdo. En eso hay más o menos consistencia, entre un 30 y un 40% estaba de acuerdo, pero solo un 12% dijo estar en desacuerdo y casi un 50% no opina. Y esto guardaba relación con el conocimiento previo de la ley, de modo que entre los que conocían previamente la ley, el 58% estaba de acuerdo, ¿no? El 6% en desacuerdo. Entre quienes no la conocían, 28% de acuerdo, 26% en desacuerdo, pero 46% no opinaban, ¿no? Y bueno, entre quienes no la conocían, la mayoría no opinó. Y siguiente, en cuanto a nivel educativo, igualmente, la gente con educación superior es mayoritaria la opinión a favor, mientras que en los otros dos grupos es mayoritario el no saber, no responde, ¿no? Y aquí básicamente en nuestros resultados hay una diferencia entre, básicamente muchos de los que en otras encuestas han dicho estar en contra, acá se han abstenido, ¿no? Entonces obtenemos algunas reflexiones respecto de eso. La siguiente. Acá las conclusiones. Hay una manifiesta conciencia de discriminación social e institucional. Hay un señalamiento del serenazgo y la Iglesia Católica como entes más discriminadores, pese a que la mayoría eran católicos, ¿no? En realidad, muchos católicos ahora no tienen problema en adoptar una postura crítica frente a la Iglesia Católica. Los políticos deberían percibir que lo que la Iglesia dice no es realmente lo que la gente católica piensa. Hay una voluntad de aceptación social de la homosexualidad y se percibe la necesidad de leyes que garanticen la protección contra la discriminación, ¿no? Y hay que recordar que el Congreso lamentablemente no aprobó una ley contra crímenes de odio específicamente frente a esta población. Digamos, gente, celebrities norteamericanas, ¿no? Estas representaciones conviven con las antiguas. Hay una exposición diferenciada a estas representaciones y a personas concretas que son aquí en Perú LGBT según niveles educativos. Entonces, digamos, las personas de pronto de un sector económico tienen contacto con una representación y una comunidad LGBT que es distinta del tipo de comunidad LGBT con quienes tienen contacto personas que tienen un nivel socioeconómico alto. Entonces tienen
referencias distintas de quiénes somos. Entonces hay un papel de clase, ¿no? En el Perú tiene un impacto grande en muchas cosas, ¿no? Y después hay nuevas, o una cosa que hay que preguntarse, ¿son esas nuevas auténticas visiones sobre derechos e inclusión? Esperamos que sí, y que no sea simplemente el deseo de ser como otras sociedades cosmopolitas, ¿no? O sea, como una postura más frívola, ¿no? Lo que queremos es que esto represente realmente un sentimiento de la necesidad de reconocer derechos, ¿no? Hay también núcleos ideológicos opuestos al cambio, ¿no? Probablemente el fundamentalismo religioso, lo que podría llamarse un pensamiento de extrema derecha, sexista, racista, homófobo, tradicionalista, ¿no? Que en algunos medios o algunos periodistas expresan muy bien. Y finalmente el machismo más clásico tradicional, que es una versión más light de lo anterior, ¿no? Pero que está muy presente, es menos organizado, es menos duro también, pero que se expresa más humorísticamente, etc. Hay finalmente visiones fragmentadas de la sociedad que reflejan múltiples factores que intervienen en esto, ¿no? La educación, la clase social, redes sociales de cada persona que opina, aspiraciones como país, tradicionalismo, la política que hacen los sectores eclesiásticos y temores personales que pueden tener muchas personas respecto de su sexualidad y sensibilidad, ¿no? Y ahora sí, la última. El tema de fondo no es la unión civil, en realidad, podríamos decir, sino el estatus de la homosexualidad. O sea, la gente se ve interpelada para finalmente decir qué siente y qué piensa, ¿no? Y la resistencia a la ley probablemente se da sobre todo porque esto implica tácitamente un reconocimiento de las comunidades LGBT como personas social y legalmente iguales, ¿no? Es un poco el temor a esto, ¿no? A que esto esté en letras mayúsculas desde ahí, ¿no? Se prefiere que todo esté como que implícito. La gente no quiere leyes positivas explícitas. La homosexualidad puede que no sea un delito ni una enfermedad, pero se le sigue tratando como algo raro, algo que mejor no se menciona, ¿no? Que va a incomodar. Entonces hay una inhibición, una autoinhibición, una autocensura, ¿no? Y esta rareza, entre comillas, lleva al estigma, a la autoinhibición, a la autocensura y finalmente a la limitación de derechos, ¿no? Pero definitivamente el no poder acceder a la unión civil es una limitación concreta de un derecho que tienen las demás personas. El conservadurismo, de hecho, lo justifica hablando de una minoría que ha elegido ser así y por lo tanto es una minoría moral, ¿no? Y es un poco la lógica que se dio en los años 90 en Estados Unidos cuando se hablaba de la mayoría moral, ¿no? Se hablaba de moral majority, ¿no? El Partido Republicano la usó. Entonces un poco esa es la lógica que de alguna manera se trata de implantar. Un poco hay que recordar, así como la investigación sobre el machismo, el 3% dice ser machista, pero hay un montón de prácticas que se declaran y que pueden tipificarse machistas. También todos en esta sociedad somos homofóbicos y homofóbicas, incluyendo la misma comunidad LGBT, porque nuestra cultura lo es, ¿no? Entonces tenemos que tomar conciencia de eso y ir a cambiar. Y el apoyo que se pueda lograr cada vez más a todos estos cambios debe ser más como un reconocimiento de la igualdad en todas sus implicancias y no una mera simpatía benevolente, declarativa, pero desde la distancia hacia un grupo diferente, ¿no? Entonces, esa es un poco la conclusión, ¿no? Hay una última que son las... muchas gracias, este es el equipo de investigación, ¿no? Y ahora sí, Cristian, muchas gracias.